Bueno, sabemos que si fuera por los niños, por los chiquitos de la casa, pasarían comiendo dulces y golosinas todo el día, ¿verdad? Pero eso trae graves consecuencias, no solamente desde el punto de vista nutricional, evidentemente, sino también desde el punto de vista de la salud dental, porque el azúcar incide en el avance y en la prevalencia de muchas enfermedades bucodentales y la más conocida, creo, por todos es la caries. Así que vamos a sacar un rato para conversar con el odontopediatra Adjas Rupert acerca de cómo se puede prevenir el asunto de la caries en los niños, sobre todo en esta época en la que los chiquitos están más en la casa, ¿verdad? Y como están en la casa, a todos nos pasa. Yo no sé por qué nos da esa ansiedad de estar comiendo. Exactamente. Y de cositas que no son muy buenas, ¿verdad? O sea, uno no tiene ansiedad por el brócoli o los palitos de apio. Queso. Exactamente, sino por el dulce. Don Adjas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy buenos días y, por supuesto, siempre un agrado estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, definamos qué es la caries primero. La caries se define como una enfermedad infecciosa multifactorial que provoca un cambio en nuestro biofilm, que ese es el que utilizan los microorganismos y les permite empezar a hacer los daños a los tejidos dentales. Yo me imagino que casi siempre cuando uno ve la introducción del tema prevención de caries dental, lo primero que se imagina uno es, me viene a hablar de cepillo, me viene a hablar de pasta, pero yo les hago a todos los que nos están viendo en casa esta pregunta. La caries sigue siendo una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Se dice que de los 0 a los 6 años hay una probabilidad casi de un 90% de que los niños sufran al menos de una caries. O sea, seguimos teniendo la caries incluso la OMS en algunos momentos la ha denominado como pandemia. Entonces, yo ahorita les vengo a presentar, la doctora Jenny Abanto tiene un concepto muy interesante que consiste, se llama los 1000 primeros días del bebé. Los 1000 primeros días del bebé lo que nos habla es que tenemos 3 periodos. El periodo de gestación, que son 267 días, 365 días, que es el primer año, y 365 días, que es el segundo año. ¿Qué es lo que dice ella? Que en este periodo de gestación se da lo que se llama una programación metabólica. Te lo voy a desmenuzar. Esta programación metabólica lo que dice es que los hábitos que adquirió la madre durante ese primer periodo de gestación se vuelven a manifestar durante esos próximos 2 años. Entonces, vea qué interesante. Cuando hablamos de prevención, entonces ya nos estamos dando cuenta que la prevención no empieza con la salida de los dientes. Claro. Ya nos estamos dando cuenta que efectivamente, si usted empezó a pensar que está tratando prevención y empezó con la salida del primer diente, llevas casi 1 año, 2 años de retraso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esta teoría basada en evidencia lo que nos dice es que lo que hagas en este periodo de gestación va a tener un impacto. Entonces, desde el punto de vista dental, se ha logrado hacer una correlación que, por ejemplo, si la madre durante este periodo de gestación tuvo una alimentación principalmente de carbohidratos refinados, azúcares y este tipo de cosas, posteriormente en este periodo ese niño va a tener una mayor predisposición a las cosas dulces. Entonces, vea qué interesante, Randall. Esto lo que nos dice es que cuando vamos a hablar de prevención, tenemos que empezar mucho antes. Una de las principales recomendaciones que nosotros les damos a las madres cuando están pensando que si es un embarazo planificado y están pensando en tener hijos es, antes de tener hijos, asegúrese que no tenga caries. ¿Por qué? Porque se dice que el primer periodo de la ventana de infectividad se da de la madre al hijo. Entonces, desde ahí estamos previniendo la caries porque, claro, usted se pregunta, ¿pero cómo? Y más ahora en tiempos de COVID, por ejemplo, ¿cómo la madre le podía transcribir la caries a los niños? Soplando los alimentos, por ejemplo. Cuando se soplan los alimentos van micropartículas de la saliva que contiene la bacteria, que es el Streptococcus mutans, y de esa manera le pasamos las caries a nuestros niños. Entonces, yo lo que quería era dejarles claros conceptos de que tenemos muchos años de estar tratando de prevenir la caries con cepillo, con pasta, que el flúor, que sin flúor, que esto, pero en realidad no nos hemos dado cuenta que la verdadera solución de la prevención de la caries principalmente radica en los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Entonces, para terminar con esta teoría lo que dice es que, qué interesante, los 2 segundos años le llaman el intervalo de oro.
¿Qué significa este intervalo de oro? Que aunque esa madre en este periodo de gestación haya tenido malos hábitos, en estos 2 primeros años podemos cambiar eso. Entonces, por eso es que yo le insisto a los papitos, este es el momento de que me los lleven definitivamente, 0, 6 meses, con la salida de los primeros dientes, porque en ese momento nosotros todavía vamos a poder modificar ciertas cosas que por lo que vamos escuchando ya hay una predisposición genética, a lo dulce. Así, yo creo que así incluso les va a quedar más claro. Cuando hay una familia de gordos, usualmente, o de personas con exceso de peso, obesidad, o este tipo de cosas, casi todos tienen el mismo problema. Y si hay uno que tal vez no tiene el problema de obesidad o no le llama la atención, ¿qué significa? Que es más fácil seguir la predisposición genética, porque tu cuerpo ya va hacia eso. Entonces, si usted tuvo muchas caries, si usted tiene una dieta alta en hidratos de carbono, es muy probable que tu hijo vaya a seguir eso. Entonces, lo que yo quiero es dejarle a las mamitas y a los padres de familia la espinita de que empecemos a abordar la prevención de la caries, no desde el mismo enfoque que tenemos años en este enfoque y seguimos teniendo la misma cantidad de caries. Entonces, significa que el enfoque, cada vez inventan, diseñan cosas distintas y todo. Entonces, el enfoque es que la prevención inicia incluso desde antes de haber pensado que voy a tener un bebé. Sí, me parece súper novedoso y útil. Doctor, generalmente, ¿a qué edad entonces se presentan las primeras caries en los niños? La salida en condiciones normales, la salida de los dientes temporales inicia a los 6 meses, ¿verdad? El tema es que las caries perfectamente, ya a partir del año, inclusive, ya yo voy viendo niños con aparición de caries, ¿verdad? De las cosas interesantes a las que hemos logrado llegar es que antes, para poder identificar una caries, identificábamos una caries como el punto o la mancha café exclusivamente. Desde hace mucho tiempo la ciencia, la evidencia nos ha dado un avance que es que el primer signo clínico de la caries es que se aprecia como una mancha blanca, una tenue mancha blanca. ¿En el diente? En el diente. Entonces, o sea, a simple vista uno lo podría ver. Si usted le lava los dientes a su hijo, cuando usted le está cepillando, en el borde, en la parte superior gingival, va a aparecer una tenue mancha blanca. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que este esmalte, que las propiedades del esmalte es bien brillantito, bien bonito, esa mancha. Esa es la mancha característica de que ahí tenemos un inicio de caries. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta boquita? Esta boquita nos está diciendo que los factores de riesgo de alguna manera no están siendo controlados. Entonces, cuando yo hablo de factores de riesgo, quiero hacer énfasis en que los principales factores de riesgo que influyen en una salud bucodental ideal son la dieta y la higiene bucodental. ¿Por qué tal vez a veces nosotros tratamos de hacer mucho énfasis, yo como odontopediatra, preferiblemente trato de hacer mucho énfasis en la parte del asesoramiento dietético, porque de por sí ya los papás sabemos que la higiene en esta edad es difícil. Todos los papás lo primero que me dicen, doctor, tengo que corretearlo, un día sí quiere, otro día no quiere. Entonces, la caries ya tenemos claro que intervienen 3 factores. Interviene una predisposición genética, pero bueno, con estos nuevos conceptos vamos a empezar a atacar esa predisposición genética. Pero si nosotros logramos mantener un balance entre la dieta y la higiene, logramos primero anular esta predisposición genética y logramos mantener una salud bucodental más adecuada. Aparte de lo que se ve claramente, digamos, en la imagen, ¿qué otros síntomas acompañan la presencia de caries? El tema es que la caries, lo que en muchos casos la complica es que es silenciosa, ¿verdad? Eso que estamos viendo no duele. Entonces, efectivamente, cuando ya la caries, vos puedes decir, me está doliendo. Es porque ya está muy avanzada. Está muy avanzada. Pero entonces, aquí es donde definitivamente de las cosas más importantes es qué tan vigilantes seamos nosotros los padres, ¿verdad? Porque un padre que se dedica a cepillarle a su hijo todos los días, yo te garantizo, Randall, que esa mancha blanca la ve. Doctor, ¿y cosas como el dolor, por ejemplo, o el mal aliento, también ocurren o se presentan cuando ya la caries está muy avanzada? Sí, definitivamente dolor sí implica ya un avance de caries.
conceptos que tenemos que tener claros es que el avance de la caries en los niños es muchísimo más rápido que en adultos. Los adultos a veces somos un tanto descuidados y sabemos que tenemos alguna cosita por ahí, una caries, duramos 1 año, 2 años. En los niños los papás me dicen, doctor, pero yo vi la mancha blanca hace 2 meses y 3 meses después estamos haciendo un tratamiento de nervio. En los niños la caries avanza. Precisamente por eso es que incluso se recomienda, dependiendo, esto es muy importante, a cada paciente se le debe valorar el riesgo de una manera diferente, porque también dentro de la evidencia, ¿qué hemos logrado ver? Que hay otros factores que influyen dentro de la salud bucodental, factores como tipo de dieta de la familia, grado de educación de los padres, estrato socioeconómico. Entonces, nosotros teniendo conocimiento de todos estos conceptos, tomando como referencia a eso, hacemos la planificación específica de cada paciente. Tenemos que dejar de estar recetando que todos tienen que ir esto y esto y esto. No, cuando se realiza el asesoramiento y una prevención dental de caries en niños, tenemos que tomar en cuenta el ambiente en el que lo rodea, las costumbres de papá, porque por ejemplo, qué interesante, pasan este tipo de cosas. Cuando hacemos el asesoramiento dietético, tenemos las bebidas azucaradas. Hay algunas familias que acostumbran. Entonces, bueno, yo le digo a los papás, modifiquemos porque yo sospecho que quizás estas bebidas azucaradas están incidiendo en el aumento de la caries del niño. Bueno, claro, ahora que llegamos le suspendemos a él. ¿Cómo le suspendemos a él? O sea, no, o sea, a los 30, a los 40 te puede hacer una caries. Entonces, sí, qué interesante sería que cuando vamos a hacer las modificaciones, las hagamos como familia. Sí, ahora, hemos hablado mucho de los azúcares, ¿verdad? Como causantes de caries, pero no sé qué otros alimentos también contribuyen a la aparición de caries. ¿O son básicamente los azúcares? Definitivamente el combustible del bichito este que está ahí deseando para hacer la caries son los azúcares y carbohidratos refinados. Ese es el combustible principal que ellos tienen. Lo que torna a veces un poco complejo es que usted, Randall, no tiene idea de cuántos alimentos consumimos al día que tienen azúcares ocultos, ¿verdad? Salsas. Salsas, por ejemplo, cuando yo... Es que no, el único que le gusta es que le echan mucha salsa, pero aparte de eso, nada. Salsa de tomate, la ketchup. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es un alimento que tiene azúcares ocultos. Entonces, qué importante es una de las herramientas que yo utilizo con mis padres, es que les pido que me hagan un diario dietético de todo lo que come y toma el niño durante 3 días de entre semana. Entonces, yo me siento con ese diario y hago la modificación de algunos alimentos. La idea de modificar alimentos es no yo meterme en su cocina, sino poder yo hacerle ver qué alimentos pueden tener estos azúcares ocultos que no te estás dando cuenta. Adjas, una caries, digamos, en un diente de leche, ¿puede dañar un diente permanente después? Para que esto se dé, sí es probable. Sí es probable, pero para que esto se dé, el diente temporal tiene que sufrir una infección e incluso una infección recurrente que ya me puede afectar el germen dental de la pieza que está justo debajo de la pieza permanente. Pero estamos hablando que para que se pueda dar una afectación de la pieza permanente, tenemos que tener una pieza temporal con dolor, con absceso, ¿verdad? En una condición muy complicada, ¿verdad? Ok, hablemos del tratamiento. ¿Cómo se tratan las caries en los niños? Claro, yo después de pasar de la filosofía de desde a dónde tenemos que iniciar con la prevención de la caries, bueno, se da la salida de los dientes. Tenemos que empezar a prevenir. Definitivamente los elementos más importantes que tenemos ya en ese momento para la prevención, sin duda alguna, es el cepillado, ¿verdad? El cepillado y la pasta. Las últimas evidencias lo que nos recomiendan es que se debe de utilizar pasta con flúor. Y se debe utilizar una pasta con flúor de por lo menos 1000 partes por millón. La recomendación que nos dan es que de la aparición del primer diente a cuando el niño tiene los primeros 8 dientes, que serían los 4 de abajo y los 4 de arriba, aquí es donde viene la modificación. La cantidad de pasta que le debemos de colocar es la mitad de un grano de arroz. Es poquísimo. O sea, es nada prácticamente. La recomendación dice que después de esos 4 dientes, a cuando ya tenemos la dentición un poquito más completa, se coloca un grano de arroz y eventualmente, de aproximadamente 4 a 7 años, pasamos a una pitipoa. Entonces, de esta manera,
una de las principales preocupaciones de los padres es, bueno, no escupe, se va a tragar alguna cantidad de pasta. La evidencia ya descartó que si utilizamos esta dosificación de pasta, no hay problema de la ingesta sistémica. Pero Randall, lo que sí yo quiero es que los papás entiendan que a pesar de que la recomendación es flúor, hay que valorar cada caso por individual. Hay niños, el flúor es la indicación de prevención cuando hay riesgo, ¿verdad? Pero no todos tenemos el mismo riesgo. Hay niños que tienen padres con un acceso diferente, con un grado de educación diferente, con más tiempo, que mamá es la única que está ahí dedicada, que tenemos controlados los factores de dieta, que no contiene alimentos azucarados. Entonces, probablemente hay muchos papás de esos que me van a preguntar, bueno, doctor, usted me habla que la recomendación es para el 90% de la población, que es un número altísimo. Por eso es que incluso mi recomendación es que se debe utilizar con flúor. Pero no dejemos de lado que sigue habiendo un 10% que no está en riesgo. Entonces, ahí es a lo que yo invito a los papás, acérquense, valoremos el riesgo y dejemos de dar recetas. Lo que le sirve a usted no es lo que le sirve al vecino. Y en temas de salud bucodental, por eso es que a veces cuando vamos a la farmacia, se receta ahí o al supermercado te compran. Pero en masa. En masa, exacto. Ya. Qué interesante esto de la cantidad, porque uno tendería a pensar, bueno, cuanta más pasta le pongo al cepillo de dientes, más me va a hacer efecto y más me va a servir. Lo único que pasa es que se acaba más rápido la pasta. Exactamente. Vea, no quiero que se nos acabe el tiempo ya sin contestar algunas preguntas. Bueno, Ana Campos pregunta algo que ya usted más o menos contestó, pero lo repasamos rapidito. Claro. Tengo una niña de 5 años, dice Ana, y quiero saber cuál es la pasta y el cepillo indicado para esa edad. Para esa edad es una pasta, idealmente una pasta con flúor, que son las que traen los muñequitos en la portada, y por la edad que tiene, la cantidad que tiene que colocarle es una pitipoa. Una pitipoa. ¿Y el cepillo? El cepillo casi siempre viene en la portada, trae la indicación. El de ella, si más no me equivoco, dice 5 más o 6 más. Ella ya podría, por el tipo de dentición que tiene, perfectamente podría utilizar uno que dice 6 más. Dice Carmen Lara que le gustaría que usted le ayude a identificar claramente cómo se ven los dientes de leche de los que no son de leche. ¿Cómo los identifico? ¿Se pueden ver a simple vista? Pero otra de las buenas referencias es que cuando se va cayendo un diente, el que salió es permanente, sin duda alguna, ¿verdad? Perfecto. Natalia Briceño, mi bebé va a cumplir el primer añito. ¿Debo iniciar a usar pasta dental especial? Porque hasta el momento solo cepillo utilizo. ¿Y tiene dientes? No te puso ahí. Me imagino que sí. No si sé. Está preguntando por la pasta, bueno, sí, si ya hay dentición, lo ideal a un año es pues que sí, que ya empecemos a involucrar el cepillo, pero con pasta. Pero lo que sí, reitero, muy importante, la cantidad de pasta que debemos de colocarle. Sol pregunta, ¿a qué edad tiene que llevar al dentista al bebé? Bueno, ahora yo creo que vamos a quedar un poco confusos. Al final yo digo que es una decisión muy propia de tuya como padre. Yo lo que sí les digo es que si usted me hubiese dado a mí la posibilidad de poder contar con todas estas herramientas y con toda esta información mucho antes de haber tenido hijos, definitivamente yo creo que esa es la mejor opción. Más sin embargo, la recomendación casi siempre es a los 6 meses de edad, que coincide usualmente con la aparición del primer diente temporal. Perfecto. Y Jos Castro quiere saber si la leche materna puede producir caries. Es un tema súper controversial. Hay estudios que hablan de una correlación de lactancia materna con caries, más sin embargo, las academias de odontopediatría seguimos recomendando la lactancia materna. Por supuesto. Vean, no sé si ustedes se acuerdan, pero vamos a colocarles una fotografía de los famosos dientes de lata que se usaron durante muchos años y a todos, en algún caso, nos forraron los dientitos con esto. ¿Sigue siendo un tratamiento utilizado este? Definitivamente sigue siendo nosotros hablamos de tratamientos gold standard, este sigue el tratamiento de primera elección. Más sin embargo, a pesar de que sigue siendo el tratamiento de primera elección, tengo que ser claro, este es un paciente que para que hayamos llegado a este episodio tiene que haber tenido un descontrol por muchos años, ¿verdad? Entonces, la única forma de poder mantener estos dientes en boca de manera sana es por medio de este foro. Los dientes de lata siguen siendo la primera opción de recomendación. El tema es que vivimos en una época en la que yo recuerdo que el bullying yo lo solucionaba ¿verdad? Nosotros teníamos formas de solucionar el bullying y distintas cosas. Los papás, una de las cosas que ahora se me da con muchísima más frecuencia, es los papás desesperados
porque definitivamente lo que me dicen, doctor, a mi chiquitín lata jamás, ¿verdad? Entonces, hay otras opciones, como esto que estamos viendo. efectivamente, este es un casito. Nosotros, bueno, hoy en día la tendencia es coronas hechas digitalmente, que es básicamente de las cosas más novedosas. Yo en mi consulta, en Oris Dental, tenemos la posibilidad de que estamos extrapolando ese tipo de tratamiento, de carillas, diseños de sonrisa, a la dentición de los niños, porque ¿quién dice que verse bien es de adulto o de niño? Porque usted le va a negar la posibilidad. Yo siempre les digo, cuando ustedes están pensando en temas de estética, incluso de estética dental, póngase a pensar, si fuera usted y le pusieran a elegir, probablemente usted quería verse, usted quisiera un resultado así, ¿verdad? De esta forma. Entonces, definitivamente esta es una opción, son coronas hechas de manera digital. En realidad, en este caso, hicimos los 4 de adelante y pues bueno, yo estoy casi que convencido que si yo no les hubiera traído el antes, usted se topa ese chiquitín en la calle y jamás vas a pensar que es un niño que pasó por una caries. Que es el mismo caso. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Siempre un placer para mí, de verdad. Uno de mis principales lemas es que la prevención es amor. Definitivamente, si usted está previniendo, es porque amas. Perfecto. Adyas Rupert está en el 4702-9010 o también tiene disponible el 7013-6678. Perfecto. Pura vida. Estamos para servirles. Gracias, doctor. Con gusto.